Muy buenas tardes. Esta ponencia, construída em colaboração entre su servidora Teresa Maria Geraldes da Cunha Lopes y la doctora Lucía Villalón Alejo, tiene como título Paridad de Género, una caja de Pandora del derecho electoral mexicano. Tenemos que hablar, para abordar este tema, de que entre la evolución de las mentalidades y la necesidad de renovación de la clase política, todos los partidos políticos, sea cual sea la tendencia, y los gobiernos han buscado asegurar una representación efectiva de la ciudadanía. Y por ende, han reconocido una necesidad de renovación política y, en última instancia, de ciudadanía a favor de las mujeres. Para tal, los legisladores han adoptado estándares y medidas para facilitar su acceso a cargos electivos, inspirándose en el derecho internacional y en el common law. Varios ordenamientos jurídicos mexicanos en el campo del derecho electoral han introducido las llamadas medidas de acción afirmativa en el sistema de representación política y también socioeconómica mexicano. Com estas medidas de acción afirmativa se pretende lograr en un plazo determinado la igualdad entre este grupo, las mujeres, y los demás que no son discriminados. Esta ponencia pretende entonces analizar las características y las diversas formas de medidas positivas y observar hasta qué punto se convierten en exenciones experimentales del principio de igualdad en el complejo escenario electoral. La presencia de las mujeres en el ámbito público en términos de participación y representación ha sido un elemento de construcción de la democracia paritaria. Este tema ya lo abordamos en el Congreso de Academia Journals de Morelia. Sin embargo, nos gustaría aquí recuperar algunos de esses antecedentes. Formulada teóricamente en Francia entre los años 80 y 90, la democracia paritaria tiene su fundamento teórico prescriptivo en el de garantizar la inclusión de los intereses de las mujeres para saldar la deuda histórica que la República y un modelo democrático liberal han contraído con ellas. Su argumento descriptivo refiere al ideal político del 50% de representación de mujeres y el 50% de hombres, por el solo y simple hecho de que las mujeres sumamos la mitad o más de la población mexicana. Los conceptos de paridad y democracia paritaria se inscriben entonces en los que Celia Amorós ha denominado vindicación, y su objetivo es cuestionar un monopolio masculino del poder y las acciones que se derivan de dicha participación. Como principio y o estrategia política, se acuñó y extendió a partir de la primera Cumbre Europea Mujeres en el Poder, celebrada en el 1992, con el famoso Manifiesto de la Declaración de Atenas, a donde se establece que la igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano. Las mujeres, como ya lo dije, representan la mitad de las inteligencias y de las cualificaciones de la humanidad, y su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto. Su ausencia en los puestos de decisión no permite tomar plenamente en consideración los intereses y las necesidades del conjunto de la población. Se sostuvo, a partir de esta Declaración de Atenas, que una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres es susceptible de dar vida a ideas, valores y comportamientos diferentes que van en la dirección de un mundo más justo e equilibrado, que finalmente es lo que todos queremos. Es así que la lucha por la paridad se planteó como una estrategia contra el monopolio del poder, como una corrección al modelo de democracia representativa nacida de la
Revolución Francesa y una búsqueda para transitar la demanda por las cuotas electorales a una esfera política paritaria que contagie o permee a otros espacios. Así, las diversas voces de demanda fueron tema de reflexión, estudio y formalización en reuniones y materialización en instrumentos internacionales. A partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en el ámbito del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en Beijing, en 1995, se desarrollaron estudios teóricos y empíricos de género en torno a los dos ámbitos críticos que constituían obstáculos para el adelanto de la mujer, puntualizados en una plataforma de acción, tales como la calidad y los niveles de participación política, las causas que explican la inclusión o exclusión de las mujeres de los espacios de poder, los efectos de la participación en la agenda política enmarcados en la crisis del sistema democrático liberal. Se identificaron, a partir de ese momento, los compromisos y los esfuerzos de las organizaciones internacionales, las instituciones políticas, administrativas y educativas para desarrollar una cultura de equidad de género a su interior y, en consecuencia, projetarla como una realidad a la sociedad en su conjunto. Es así como el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer considera que la participación y representación de las mujeres en la vida política es fundamental para el desarrollo de las democracias contemporáneas porque son derechos humanos a los que debe darse una expresión política y jurídica que da legitimidad democrática por las beneficiosas contribuciones y aportaciones que las mujeres pueden realizar. Con ello, se construye entonces una nueva gramática del poder, porque reconoce la pluralización de las sociedades, la diversificación de intereses y la adopción de nuevas formas de ciudadanía. Con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de junio del 2011, en nuestro país se reconocen los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados constitucionales. Es el famoso bloque de constitucionalidad. Tratados internacionales firmados y ratificados por el Senado de la República y por la mayoría de las entidades federativas. Figura la visión general del principio de igualdad ante la ley y la no discriminación y conforma, como ya lo dijimos, el denominado bloque de constitucionalidad. A su vez, por ejemplo, en la entidad federativa donde vivo, Michoacán, cuenta también con similar disposición en el artículo 1 de su respectiva ley fundamental. En complemento a los compromisos internacionales vinculantes, México ha firmado otros acuerdos, ellos no vinculantes, pero trascendentes, por su influencia en las leyes y políticas públicas para garantizar la participación de las mujeres en la vida pública. Me estoy refiriendo a las 4 conferencias mundiales sobre la mujer organizadas por las Naciones Unidas, celebradas en México en 1975, en Copenhague en 1980, en Nairobi en 1985 y en Beijing en 1995. A la conferencia de Beijing le siguió una serie de exámenes quinquenales en sus procesos de seguimiento en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y se permitió entonces visibilizar a través de estos instrumentos la situación de las mujeres. También, y lo quiero enfatizar, contamos con los consensos de las conferencias regionales de la mujer de América Latina y el Caribe, Quito 2007, Brasilia 2010, República Dominicana 2014, Montevideo 2017 y otros como la norma marco para consolidar la democracia paritaria recomendada y declarada por el Parlamento Latino y Caribeño en el 27 de noviembre del 2015, teniendo el apoyo técnico y político de la Oficina Regional de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. En consecuencia, en materia de derechos políticos é obligatorio
aplicar las reglas de paridad de género en la integración de todos los órganos de gobierno en todos los niveles de la federación. A efecto de cumplir con los compromisos adquiridos y las demandas de los grupos sociales, se expedió la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia del 29 de abril de 2003, a la que se siguió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 27 de abril de 2006. Y en sede estatal, sus correlativas, por ejemplo, hablando de la entidad federativa de Michoacán de Ocampo, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán, en el 2008, y la Ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el Estado de Michoacán del 2009. En materia electoral federal se encuentran los numerales, y los voy a pasar a referir, 14, párrafos 4 y 5, 26, párrafo 4 y 27 de la Ley General de Instituciones y de Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos en nuestro estado de Michoacán de Ocampo. Lo equivalente está previsto en los artículos 13, tercer párrafo y 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán. Y en el Código Federal también del Estado, vigente los artículos 71, 87, 112, 157, 330, en donde la conformidad con los artículos 41, 115, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incorpora el sistema de cuota de género para la integración del respectivo poder legislativo. Inicialmente, como estamos viendo, esta integración fue escasa, era apenas del 30% en 1996. Sin embargo, en las elecciones federales de 2012, por virtud del criterio sostenido el 30 de noviembre del 2012 y otros, y con la reforma constitucional federal del 10 de febrero del 2014 y la correlativa en el estado de Michoacán el 23 de mayo y el 5 de junio del 2014, se prescribió fue el 50% de postulación en la lista de candidatos y de candidatas. De esta manera, a la participación política, social y de militancia en campaña se sumó la posibilidad legal, efectiva, real, de ocupar cargo dentro de la estructura del poder legislativo en toma de decisiones. À guisa de comentários finais e para não alargar esta ponência, me refiro al siguiente, quiero enfatizar esto, la participación en general es un proceso histórico-cultural. En consecuencia, la participación de las mujeres no puede ser efectiva sin la aplicación del principio de paridad. De ahí que la historia de la cual ha sido y es la presencia de las mujeres en la realidad mexicana y también michoacana se puede rastrear em documentos, cada um deles sendo passos desta via lenta, pero segura, hasta uma verdadeira igualdade. Sin embargo, para conhecer el como, es decir, culturalmente, se essa presença é realmente participação com uma ideia e consciência de perspectiva de género que implica não reproduzir estruturas, pensamentos, atitudes pré-estabelecidas em condições de iniquidade, se deve, atenção, profundizar en el accionar y pensar para así visibilizar su verdadero protagonismo. Debido a las deficiencias institucionales, se generó por veces una dualidad política, con dos grupos diferenciados en nuestra sociedad. Por un lado, hay personas que disfrutan de la ciudadanía plena en función de su capacidad para mantener sus propios derechos económicos y sociales y culturales, y por otro lado estamos em frente a um segundo grupo de cidadãos que, na realidade, no concreto, na prática, parecem ser, entre comillas, de segunda classe. Ou seja, são aqueles que sofrem diariamente, cotidianamente, os obstáculos no exercício de seus direitos, porque não têm os meios para hacerlo por si mesmos. Por lo tanto, temos que introduzir estas medidas afirmativas, de acção afirmativa,
como um instrumento obrigatório de correção em este período de transição para uma verdadeira sociedade justa e igualitária. Por hoy es todo. Muchas gracias. Hasta el próximo Congreso.